Ok chicos, un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior sobre la cosmovisión árabe. Lo primero, la cosmovisión árabe, tal y como la conocemos hoy en día, surge con el nacimiento de Mahoma, el profeta Mahoma, en el año 570. Recuerden que hablamos y tratamos de especificar que son cosas muy distintas ser árabe a ser musulmán. El árabe es la raza, es la nacionalidad. Y el musulmán es aquel que está sometido al Islam, es decir, Alá, que es la religión. El Islam también nos habla de la cultura, de la comida, la música, la arquitectura, la poesía, para que tengamos eso siempre presente y no generalicemos, porque no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. Yo conozco, y ustedes deben de conocer aquí en Panamá, a mucha gente que es musulmana, pero que no son árabes, porque a lo mejor nacieron en Panamá, nacieron en Venezuela, nacieron en Colombia, en España, en México, Estados Unidos, aun cuando tengan la nacionalidad árabe, por un tema de política en el Líbano y todo esto, pero técnicamente no son árabes, son latinos. Y bueno, y conocemos también, o yo por lo menos conozco gente que es panameña, nacida en Panamá, mamá y papá panameños, de papás católicos, que decidieron convertirse al Islam y hoy en día son musulmanes, para que siempre tengan eso presente. Estuvimos hablando de la cosmovisión islámica, uno que se basa, por ejemplo, en un teísmo unitario, en donde es una religión monoteísta, donde Alá es Dios y Mahoma su profeta. Cuentan, como estuvimos hablando, con el libro sagrado que es el Corán, el Hadís, que registra las enseñanzas y resoluciones de Mahoma, que ha sido inspirado por Alá y por ende debe ser obedecido. Y a diferencia del Corán, el Hadís tiene una variedad de fuentes y de información. Además del Corán y del Hadís, también tienen trabajos de eruditos, de sabios, de filósofos al respecto. Sobre sus creencias centrales estuvimos hablando de que hay 5 pilares básicos. 1, su confesión de fe, no hay otro Dios sino Alá y Mahoma su profeta. El segundo es la oración, que se requiere que los musulmanes se dediquen a la oración 5 veces al día, de cara a la Meca. El tercer pilar es ayunar en el mes de Ramadán, que casualmente ahorita estamos en el mes de Ramadán. El cuarto pilar es la limosna, donde deben de dar por lo menos el 2% del capital anual a los pobres. Y el quinto pilar, la peregrinación a la Meca. Acuérdense que se los decía, si ustedes van a tratar los que son de negocios, logística, diferentes carreras, van a tratar con personas de muchas culturas, de muchas formas de pensamiento, de muchas cosmovisiones. Por eso es importante entender cómo piensan, para poder tener una buena relación con ellos. Segundo, tienen una filosofía basada en el supernaturalismo, donde la fe y la razón se encuentran. ¿Qué quiere decir? El Islam es una religión revelada, al igual que el cristianismo. Alá se la revela a Mahoma, y por ende hay una fusión entre la filosofía y la parte dogmática de su religión. Tenemos también lo que es la ética islámica, que fue cuando empezamos a hablar sobre los absolutos morales, que al igual que la religión cristiana, que la religión judía, cuentan con absolutos morales que deben de ser siempre obedecidos. Y entre ellos puede ser, por ejemplo, Dios es el creador y fuente de toda bondad, el hombre es un agente responsable, digno y honorable de su creador, Dios ha puesto todo en los cielos y en la tierra al servicio de la humanidad, moderación, sentido práctico y equilibrio son la garantía de una elevada integridad y una moral cabal. La responsabilidad suprema del hombre es con Dios y su mayor objetivo es dar el placer a nuestro creador, que vendría siendo Alá. La ética islámica, los musulmanes ven a Mahoma como el ser humano ejemplar, porque finalmente pues Alá se le revela, ¿no? Y deben de tratar de tener todas aquellas virtudes, conductas en relación con los 5 pilares de la fe, para poder llegar en algún momento a estar en presencia de Alá. Islam y ciencia, al igual que las religiones cristianas, judio-cristianas, hablamos de un creacionismo. En la cosmovisión islámica, Dios es creador de todo. Ahí no hay mayor discusión. Tienen un dualismo cuerpo-mente en donde el hombre no es naturalmente pecador, no nace con un pecado original,
como nosotros los de religión cristiana. Acuérdense que cuando hablo de religión cristiana hablo de católicos, cristianos, evangélicos, todos. Sí creemos que el hombre nace con un pecado original. Tienen una sociología islámica. Recuerden que les decía que ellos tienen un líder religioso, pero que también es un líder comunitario, en donde ellos funcionan como una comunidad, en donde se preocupan los unos por otros, donde su círculo social, su círculo de amistades, todo gira alrededor de la mezquita, de su religión, de su cosmovisión, de su cultura. Hablábamos también sobre mucho de que la mujer en el Corán no es vista como un ser de segunda clase. Al contrario, la palabra en árabe para hablar sobre ama de casa es reina del hogar, donde a la mujer se le da un papel relevante e importante dentro de la cultura, pero lo que nosotros a veces vemos a estas mujeres con la burka, o que nosotros dentro de nuestra cultura y ojos occidentales pensamos que están sometidas, no es un tanto por la parte religiosa, sino porque hablamos de países en donde de por sí políticamente, sociológicamente a la mujer no se le reconoce un derecho alguno. Hablamos también sobre la política islámica, sobre lo de el Islam mundial, de que hay un grupo donde se quiere promover la religión musulmana, el Islam, como la fe única y verdadera del mundo. Hablamos también de que, bueno, hay grupos extremistas, como lo que pasó con la yihad, que es la guerra santa, con los atentados del 11 de septiembre del 2001 y del 11 de marzo del 2002 en España, en donde no son obviamente todos los que tienen esta concepción tan extremista. Pero bueno, ahí les puse un poquito sobre la historia para que la lean y tengan un poquito de cultura, ¿no? El Islam, al igual que nosotros, tienen un determinismo histórico. La cosmovisión islámica afirma que la historia no está hecha de una serie de acontecimientos fortuitos, sino que como Alá creó al mundo y Alá lo sabe todo y Él supervisa el tiempo y los guía, Él sabe exactamente todo lo que va a pasar, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a progresar o sufrir, porque hay un determinismo, hay, como dicen por ahí, lo que te toca, lo que es para ti, es para ti. Y bueno, eso más o menos es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Leanse el material de la cosmovisión hebrea, porfis, para que esta semana sea un poquito más ágil la clase en Zoom. Saludos.